Estamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy estamos nuevamente en charla de libros, de jueves, hoy en un horario más temprano, aproximadamente 6:30 de la tarde. Y bueno, tengo el gusto, el placer de presentarles a un miembro de charla de libros, que es una persona que también tiene ese gran gusto por los libros. Ahorita nos platicará. Les presento a Víctor. Hola. A la izquierda, para que se vea ahí a la derecha. Sí. Hola. Entonces, les digo que Víctor me dice que es un joven filósofo. Sí, sigo estudiando todavía la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, CEU. La gloriosa. Sí, claro. Alma mater, la UNAM. Sí. Qué padre. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿estás estudiando todavía? Sí, aún sigo estudiando la carrera, aún ahí sigo acudiendo. También estamos viendo la cuestión de la tesis, sobre todo eso, que es requisito indispensable. Yo estudié eso porque pues realmente a mí en la prepa tenía dos opciones, estudiar filosofía o historia. Me decanté por la filosofía, me gustó. Y pues a lo largo de todo este tiempo que he estado ahí estudiando, pues he ido descubriendo bastante. Y pues bastantes autores que tal vez si el día de mañana me lo permiten, podríamos hablar. No he visto que aborden temas de filosofía, más bien de literatura. Está pendiente, de hecho sí queremos hablar de filosofía. Claro. También tengo a mi hijo Elliot, está estudiando por ahí en una Festa Catlán, está viendo mucho de filosofía, entonces también le interesa por ahí hacerse una charla de filosofía, pero él va más a la filosofía política, ¿no? Igual, a mí me gusta la filosofía política. Entonces ya planearemos una charla sobre eso. Sí, pues, claro. bueno, sí, la idea es que de aquí en adelante Víctor va a estar con nosotros igual que Gran Paco. Bueno, vamos a empezar con los saludos. Saludo a Francisco Asís, mi hermano. Primero hay que saludar a todos. Está Javier Guerra, por favor, sus seguidores, sus fans de Javier Guerra. Él sigue estudiando mucho, así que por el momento no está con nosotros. Está con nosotros la directora de comunicación, está Eva Alcántara, que está en el área de producción el día de hoy para apoyarnos aquí en la biblioteca. Y bueno, el nuevo integrante es Víctor Dávila y está pendiente Nadiesna. Nadiesna, saludos, estamos esperando. Yo creo que ella se presenta también para dentro de 15 días. Esperemos estarla presentando aquí. Vamos a tener una charla con Eva y vamos a hablar parece entonces de Mario Vargas Llosa. Bueno, entonces estamos aquí ahorita en la biblioteca pública Manuel José Otón. Un saludo a nuestro queridísimo amigo Jorge Sojo, que es quien nos invita aquí al whisky y el café. Entonces, aquí vamos a empezar el día de hoy con Jorge Ibargüengoitia. Víctor nos dice que él es el que más conoce ahorita del tema, es quien lo va a presentar el día de hoy. Así que, compañero, adelante. Muy bien, bueno, se me ocurrió este tema porque hace menos de un mes, el 22 de enero, se cumplió sus 90 años de nacimiento de Jorge Ibargüengoitia. Entonces, pues, desde... ¿Esto es que nació en qué? En Guanajuato. ¿En qué año? ¿1900 qué? En 1928. 1928. Sí, de hecho es muy curioso y hay un autor mexicano que a mí me gusta, pero no lo idolatro tanto como muchos. Villoro tiende a relacionar su nacimiento como un hecho histórico también, porque nace en el mismo año en el que asesinan a Álvaro Obregón. Entonces se le vincula mucho a él porque él escribió una obra, Ibargüengoitia, que se llama El Atentado, y el atentado trata sobre todo esa historia, el asesinato de Álvaro Obregón en La Bombilla. ¿El cerca. atentado? Sí, El Atentado, así se llama la obra. No tenemos la obra aquí, ¿verdad? No, es una obra de teatro. Aquí tenemos
pura novela y cuento. Entonces, él escribió esta obra que trata sobre el asesinato de Álvaro Obregón por manos de un fanático religioso. Sí, en ese entonces pues estaba la guerra cristera, él quedó como presidente electo y bueno, pues le dieron cuello, ¿no? Al pobre de Álvaro Obregón, para que, bueno, ya sabemos la historia, Ya hemos ¿no? platicado mucho de esos Sí. asesinatos que han seguido después de la revolución, del inicio de la revolución. Exacto. Todos los caudillos, Sí. uno tras otro, nuestros traidores. Sí, exacto. Entonces, bueno, ya ahorita que entremos un poquito más en la charla, pues vamos a hablar incluso de uno de los libros de Ibargüengoitia que habla sobre este tema, asesinatos entre caudillos de la revolución, los relámpagos de agosto. Pero bueno, volviendo, ¿no? Él nació en Guanajuato en 1928, el 22 de enero, es por eso que estamos aquí hablando sobre él. En las últimas semanas aquí también se han dado en la Ciudad de México varios eventos, igual en Guanajuato, hay una exposición actualmente para quien esté por ahí en Guanajuato. Son retratos de Jorge Ibargüengoitia. Entonces, bueno, los invitamos a que si es que todavía están por ahí, ustedes visitando Guanajuato, se acerquen. De Ibargüengoitia pues no hay muchas escuelas, bibliotecas, calles que lleven su nombre como otros escritores famosos. De ¿No hecho, hay una casa de Ibargüengoitia allá en...? pues hay un premio que se da en Guanajuato, que lleva su nombre, incluso hay una biblioteca que tiene su nombre, pero pues mucho que digamos de Ibargüengoitia más, como el caso de Paz, que son esos autores reconocidos, ¿no? Bueno, es premio Nobel también. Y encuentras muchos. Pregunto porque, por ejemplo, yo el año pasado me di una vuelta allá en Guanajuato y me encontré con la casa de Diego Rivera, y vienes aquí a San Ángel y está la casa de Diego Rivera, y más adelante la casa de Diego Exacto, Rivera sí. y familia, y encuentras muchas casas de él, ¿no? Sí, incluso escuelas, ¿no? Sí, pero no de Ibargüengoitia, como que ¿qué hace falta? ¿Que se divulgue más o qué? Sí, claro, yo creo. Pues en este año al menos lo que se refiere en la cuestión gubernamental, la Secretaría de Cultura, pues ahí está haciendo su trabajo. En el Palacio de Bellas Artes hubo varias pláticas, en la Cineteca hubo proyección de películas que igual ya se estuvieron compartiendo en el grupo, que espero les hayan agradado. Sí, que las hayan Y visto. pues todavía hay otras, ¿no? De las cuales también se les hará la invitación para que pues ustedes vean, pero pues bueno, ya conforme vayamos viendo los libros, entonces pues con cuál empezar, sino con el cual se volvió famoso, Los Relámpagos de Agosto. Los Relámpagos de Agosto. Muy bien. Ese, Este de aquí, bueno, esta es una edición del Fondo de Cultura con otros 3 autores, ¿no? a ver, nos dice aquí la producción que no se ve. ¿Y se debe de ver? ¿Sí? Bueno, es el de abajo. Los Relámpagos de Agosto. Los Relámpagos de Agosto. Así, A ver, cuéntanos de los Relámpagos muy de bien. Agosto. Los Relámpagos de Agosto lo escribió en 1965 y fue gracias a este libro que obtuvo el premio de Casas de las Américas por parte de Cuba, del gobierno cubano. Este libro, como les mencionaba hace un momento, habla sobre matanzas, sobre el querer recuperar algo de lo que nos dejó la revolución, ¿no? Como les decía, Villoro tiene un trabajo muy extenso sobre lo que se refiere a esta obra de Los Relámpagos de Agosto, sobre todo Ibargüengoitia le agrada mucho, lo retoma. Pero este texto hace 2 años más o menos en el Colegio Nacional él estuvo impartiendo una conferencia sobre los Relámpagos de Agosto. Y pues relacionaba, como les decía, el nacimiento de Ibargüengoitia con el asesinato de Álvaro Obregón. Y de hecho esta historia inicia con el asesinato de uno de los caudillos, presidente electo de la que en aquel entonces quedó, y que pues quien va narrándolo, quien lo va escribiendo, nos va diciendo cómo se va dando la historia, es el personaje José Guadalupe Arroyo, ¿ok? Este señor pues tiene varios encuentros con su enemigo el Gordo Artajo, que también es
un personaje muy importante dentro de la novela, porque al final es el que se queda con el poder, ¿no? Es el que les termina dando la voltereta a él y a sus amigos, a José Guadalupe Arroyo. Qué raro que pase eso en la literatura mexicana, ¿no? Sí, sobre todo en la historia mexicana, ¿no? Sí. Sobre todo esto, es algo muy curioso, pero pues es algo que se vio. Después de que se derroca el gobierno de los distintos gobiernos, ¿no? O sea, porque primero se va Porfirio Díaz, ascienden el poder Madero, lo matan. Lo asesinan. Victoriano trágica. Huerta, exacto. Lo asesina Victoriano Huerta y se queda en el poder Victoriano Huerta. Ajá, luego sacan a Victoriano Huerta. El ejército, pues, exacto. Él se fue, ¿no? Él se fue y ya después regresó y también murió, ¿no? Okay. Bueno, queda Carranza y ahí está la pugna entre Carranza, Villa y Zapata. Villa y Zapata contra Carranza, ¿no? Matan a Zapata, Carranza, matan a Carranza, sí, exacto, matan a Carranza, matan a Villa. El que queda es Álvaro Obregón, que también pertenecía al ejército constitucionalista, y pues es a partir, ¿no?, donde podemos entrar a esta obra, con el asesinato de Álvaro Obregón y el gobierno de Plutarco Elías Calles. Está ambientada en la época postrevolucionaria. Exacto, okay. Es novela postrevolucionaria. Muy bien. Entonces, tenemos aquí a un revolucionario, o bueno, alguien que peleó por la revolución y que espera recibir algo, porque ellos se consideraban herederos legítimos de la revolución. Entonces, pues José Guadalupe Arroyo pues va narrando, ¿no? Va narrando cómo con sus amigos, que también son generales de la revolución, buscan obtener algo de ello y sobre todo el favor de quien va a quedar como presidente electo, ¿no? Cuando muere el presidente, pues obvio ellos buscan quién va a quedar ahora en el poder, ¿no? Entonces, pues conforme se va desarrollando la historia, ellos se van dando cuenta que no son más que títeres de los intereses de este señor que va a quedar al final, ¿no?, con el poder. Y pues él no le queda más que hacer las paces, ¿no?, quedar bien con él, porque finalmente es lo que va a suceder en los gobiernos, ¿no?, posteriores, encontrar el favor de quien está hasta arriba, Tienen que negociar ahí, ¿no?, esa parte que se ha venido dando siempre. Y la ventaja, ¿no?, o sea, el día de mañana quien está arriba es mi amigo y me puede dar pues algo bueno, ¿no?, una secretaría, una puñalada trapera. Sí, muy bien. Pues ven, entonces la invitación está ahí abierta. Los relámpagos de agosto. Los relámpagos de agosto, ¿no? Muy bien. Bueno, anteriormente también me he dado cuenta que aquí hablan sobre autores que abordan temas de dictadores, ¿no? O sea, México no es la excepción. Dentro de la América Latina ha habido pues gobiernos dictatoriales. Y pues hay quienes en la literatura los han criticado, los han juzgado. Yo alguna vez aquí igual les invité a leer El señor presidente, de este señor Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, igual premio Nobel. Pues ese libro es una crítica muy fuerte, ¿no?, y muy cruda. Pero también hay otras críticas que van del otro lado, que es el caso de Jorge Ibargüengoitia, que es el Maten a León, este libro. Muy bien, para que no conozcan todavía al señor, aquí está una foto de él. Muy bien. Empiezan a gritar por acá. ¿De qué trata este libro? Pues, ¿de qué trata este libro? Sobre todo el intento de asesinar a un dictador. El dictador que aparece aquí es el mariscal Manuel Belalcázar, ¿ok? ¿Están hablando de algún país en específico? Pues no están hablando de un país en específico, todo ocurre en una isla. Okay. Es ficticio, pero que se apega mucho a la realidad. Como en varios gobiernos dictatoriales, quienes se quedaban, o sea, el dictador, pues había sido un general que había luchado varias batallas y que tenía bien merecido el gobernar, ¿no? Claro.
Tal es el caso, por ejemplo, de Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz luchó en la batalla contra los franceses. La batalla del 5 de mayo. Ajá, exacto. Entonces, Fue un héroe nacional y después por eso se quedó con el poder. Exacto. Y bueno, ya conocemos la historia. ocurre lo mismo con el mariscal Manuel Belanzarán, porque él también derroca a un gobierno monárquico, independiza de hecho a su país, y pues ¿qué pasa al final? Pues monopoliza el gobierno. Entonces, pues la burguesía de este país, pues vive constantemente con el miedo, el miedo de qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque no saben si él un día despierta de buenas y pues les va a dar todo el beneficio, la ventaja de obtener grandes favores, o despierta de malas y dice, no, ¿saben qué? Pues les voy a dar... les voy a empezar a dar cuello, ¿no? Y sobre todo porque los intereses de poder, ¿no? Él, como quiere poseer todo el poder en sus manos, pues no quiere tener competencia alguna. A ver, entonces cuéntanos, Ibargüengoitia escribe siempre de una manera crítica hacia Sí, los gobiernos. irónica, sobre todo, irónica, con tonos irónicos, sarcásticos, burlándose, siempre, mostrando incluso lo más bajo y de estas personas, porque finalmente pues son hombres, ¿no? Claro. Hombres que como todos tenemos pues nuestros propios errores, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con los políticos de aquel entonces y sobre todo con la historia que se escribe, ¿no? Muestran a seres magníficos, personas heroicas que nos salvaron, exacto, que se alzan el cuello. Y dicen, nosotros tenemos el derecho porque nosotros sacrificamos, porque nosotros hicimos grandes cosas y pues lo tenemos bien merecido, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los relámpagos de agosto, en el caso de Maten al León, así es nuestro personaje. Pero bueno, los intereses políticos también y sobre todo económicos de los burgueses o de los aristócratas de esta historia, pues los llevan a buscar cómo matar, cómo asesinar a nuestro señor presidente dictador. De ahí, dictador. Y pues... Pero era una monarquía. Pues no era una monarquía, no, él era dictador. Él sobre todo... Él peleó contra la monarquía. Contra la monarquía, exacto. Derroca ese gobierno y pone una supuesta democracia disfrazada, que pues no era más que una dictadura, ¿no? Porque él se reelegía y se reelegía. Una dictadura perfecta, como ya sabemos cuál. Bueno, pues sí, de hecho, muy semejante, ¿no? Y de hecho lo que pasa en esta novela es que llega un joven que se llama Pepe Cusirat. ¿Qué es lo que hace este joven? ¿No? Es un joven galante, un joven que es bien deseado por las damas. Él llega en avión, de hecho es el primer avión que llega a esa isla, lo cual causa una gran impresión. Y Aquí se ve la muestra del primer avión que llega a la isla. Exacto, por eso es que está en el avioncillo, ¿no? Ahí llega Pepe Cusirat y pues se le ofrece a él por parte de este partido opositor que es comandado por los aristócratas a que sea candidato para la presidencia. ¿De acuerdo? De hecho, el señor, mariscal Belanzarán, él había dicho en un principio que iba a dejar la presidencia. Se asemeja mucho a nuestra historia en México, porque también Porfirio Díaz dijo, ya México está listo, ya está listo para las elecciones, entonces... Para que yo no esté sí, guiándolos, ¿no? pero resulta que al final él otra vez queda como presidente y pues bueno... el pueblo eligió y el pueblo quiere que esté, entonces... Semejante a ello también esta historia, ¿no? El señor también queda como candidato único otra vez. No, hombre. Entonces, pues Pepe Cusirat intenta junto con otros asesinarlo. Dicen, es que es imposible ganarle por medio de las elecciones, por la buena, pues no va a quedar más que matarlo, ¿no? Entonces intentan matarlo de varias formas, envenenándolo. Incluso hasta llega a él, personalmente, ya cuando ven que no hay otro modo más que llegar y darle el tiro directamente, Pepe Cusirat se arma de valor junto con su mejor amigo de la infancia y pues su chofer, que era pues, un leal a él, y llega y le suelta los disparos. Pues resulta que no lo mata, ¿no? Era inmortal ese señor. No lo logra matar y en ese momento pues él tiene que huir, ¿no? Él tiene que huir para poder salvarse. Y al final pues
pues Al sí, final no nos cuentes el final para ya que... sabrán cómo termina esta historia, pero es muy curioso porque al final pues no es por mano del señor Kuzlet, sino que él escapa, se olvida del país y bien lo que pase ya no me importa, ¿no? Muy bien, entonces pues les dejamos ahí la invitación para que lean a Maten al León. De hecho, también de hay una película, hay película de Maten al León. ¿Se llama también igual, Maten al León? ¿Sí? Sí, mañana. Lleva el mismo. Muy bien, La entonces, recomendación aquí nos la pondrán para verla. exacto, para que ahí vean la película de Maten al León o que lean la obra, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. ¿De qué otro libro tenemos también, aquí? También hay película, ¿no? De ya hay película, de sí ahí les invitamos a ver la película, Estas ruinas que ves. Es una obra muy buena, muy curiosa. Creo que Paco ya la leyó, nos comentaba que ya la había leído, parece ser. Francisco Asís nos dijo que ya la había leído y que nos platique Muy bien. su parte. Ajá. Bueno, esta novela trata sobre un literato, un escritor, bueno, un profesor de literatura que regresa a su pueblo natal, Cuébano. Es una historia muy divertida porque el señor, usualmente uno se imagina a estos profesores de literatura encerrados, leyendo, cultivándose, ¿no? Sobre las letras. ¿Y qué es lo que nos muestra Jorge Bergoglio en esta historia? No, todo lo contrario, ¿no? Un señor que vive desenfrenadamente, de hecho, amoríos con la esposa de uno de sus compañeros de escuela. Me duele decirlo, a mí me gusta mucho Jorge Bergoglio, pero yo digo que se traía algo contra los de filosofía, contra los filósofos. Porque resulta ser que la mujer era la esposa de un filósofo. Y pues él se la desayunaba, se la comía, se la cenaba. No seas tan descriptivo. Sí, así era, ¿no? Le gustaba mostrar de una forma muy Y eso aparece en la película. A ver, ustedes que ya vieron la película, aquí tenemos a pues, auditorio. ¿Qué nos dice? Auditorio recomendable no verla frente a niños. Para mayores de 30 años. Sí, para mayores de 18 años. 18. ¿Y que, 30? Ajá, sí, no, la verdad es que... Sí, de amplio criterio. Entonces, bueno, esta historia, como les digo, el personaje se llama Raimundo Rocafuerte, es profesor de literatura y junto con sus compañeros dentro de la universidad, otros profesores, igualmente van a tener varias aventuras ahí. Él, como les digo, ahí tiene una aventura con una de las esposas de sus compañeros, pero él está enamorado de Gloria, se llama la señorita Gloria Revirado, que es una de sus alumnas. Entonces, él en su momento, este señor Raimundo Rocafuerte, intenta seducir a Gloria, pero alguien le comenta por ahí, le llega con el chisme de que Gloria tiene un problema en el corazón. Entonces dicen en la novela que si ella tiene un orgasmo, puede morir. Entonces, por eso es que no se atreve. Él no se atreve, él dice, no vaya a ser que la demanda, si en algún momento pues me acuesto con ella y pum, se me muere, ¿no? Llega el éxtasis. Sí, incluso Gloria estaba comprometida con un ingeniero, que también aparece aquí en la novela, y ahí tiene una relación muy estrecha con el papá de Gloria, ¿no? Entonces, pues, ahí para que ustedes lo sigan leyendo, y si no, pues ahí está la película, se van a dar cuenta de que Gloria, pues, todo esto era una mentira, y es una forma muy graciosa de cómo se llega a enterar este señor Rocafuerte, porque quien se lo hace saber es el mismo ingeniero, ¿no? Y cómo termina y cómo acaba la historia, porque el mismo Rocafuerte, que es un ladino, no, pues termina buscándola. Entonces, bueno, ya, ahí para que ustedes la lean, ¿no? Sí, porque si no, ya es mucho spoiler. Sí, exacto, es mucho spoiler. No, y además lo que me gusta mucho, o sea, la película es muy buena, pero sobre todo la novela. Claro. La novela es muy divertida. En este texto, bueno, sabemos, aquí hablamos de gustos literarios, pero aquí es donde usa un lenguaje mucho más jocoso, mucho más entretenido. Y Bergoglio se caracterizaba de ser una persona muy hosca, muy cerrada. De hecho, mencionaban por ahí en una plática de que él, cuando daba sus conferencias,
pues era muy directo, ¿no? Decía una persona por ahí que se acercaba y le preguntaba, oiga señor, ¿por qué no le escribió de esta forma? ¿Por qué no hace un comentario por este lado? Otras cosas, ¿no? Y él decía, bueno, a ver señor, ¿usted aquí está, pagó algo para poder entrar? No, realmente no. Entonces, pues, ¿qué pide, no? O sea, ¿qué me exige, señor? Pero ¿no? yo había escuchado que también era un tipo muy, muy simpático también, le gustaba bromear mucho. Pues no, al algo fuera de contrario. las... No, por ahí hay unas videos que me parece que vi de Canal 11 y decían esa parte. Tendré que buscarlo para saber si no me estoy confundiendo. Sí me acuerdo mucho de esos videos. De hecho, hay una parte donde él dice, no, pues para ser un buen escritor y tener fama, pues hay que ser guapo, ¿no? Como Carlos Fuentes. Si no, pues hay que echarle muchas ganas, ¿no? Sí. Pero no es que bromeara, sino que su humor o su sátira iba cargada de esta ironía. O sea, él no era humorista por querer caerle bien a los demás, no se quería hacer el gracioso nada más porque sí, sino que hacía del humor una herramienta para poder hacer ver de los otros o de lo que estuviera hablando, pues lo más bajo, ¿no? O lo más vulgar o simplemente para sacar a relucir incluso pues algo curioso, gracioso de ello, ¿no? Entonces, no es que fuera muy gracioso, el señor era muy hosco, Okay. muy hosco, muy regañón diría, ¿no? Pero no, en sus textos sí él es muy irónico, tiene mucho este tono irónico, incluso en esta obra también, y las peripecias, sobre todo me gustan mucho esas peripecias, porque él no era explícito, no usaba un lenguaje muy vulgar, ¿no? Al contrario, era muy refinado en su lenguaje para los libros. Entonces, pues la sátira con la cual lo maneja es una sátira muy pulcra. Entonces, pues les recomiendo mucho este. Y de igual forma otro que aquí no tenemos en mano, que se llama Dos Crímenes, de los cuales también pusimos una película ahí, que les invitamos a ver. Ese sí tú lo has leído. Ese sí lo leí Dos Crímenes. Te comentaba que muy probablemente, después de haber visto la película, ¿no? Sí. Que es por ahí del 95. La película es del 95. 1995 la película y seguramente inmediatamente después de haber visto la película leí la novela, o sea que ya tiene unos buenos 20 y algo de añitos. Necesito releerla, ahorita estuvimos platicando esas curiosidades de este joven, ¿cómo se llama? El que se nos... Es Marcos González, Marcos es el negro. Es el negro, Sí, que se así tiene es, que el negro. organiza una fiesta con su novia Sí, en el departamento y se tiene que... sí, era el aniversario de la primera vez que tuvieron relaciones sexuales. Bueno, Hay que anotar esos aniversarios. sí, la primera vez que ellos eran compañeros de trabajo y lo hicieron, dice así, lo festejamos con nuestros amigos. Y en la... Qué bonito. Bueno, no de esa forma. No, o sea, estaban ahí, la negra sacó la guitarra, se puso a cantar, pero bueno, dentro de la misma fiesta había un infiltrado, parece ser, un policía, ¿no? Okay. A una autoridad que más adelante desencadena toda la historia que pues se va narrando. Es muy bonita esta historia y muy chistosa y es una de las más elaboradas, yo creo que de Jorge Babengoitia. ¿Por qué? Porque, como te mencionaba hace un momento, trae de todo, ¿no? Trae crímenes, trae triángulos amorosos ahí, traiciones, pasiones. Muy elaborada la obra, ¿no? Amor, desamor, sí. Okay. Entonces, bueno... Creo que es de las más conocidas, ¿no? Pues... ¿De él o no es de las más conocidas? Según yo, la más conocida es la de Los Relámpagos de Agosto, pero igual está por la película, ¿no? La película de Dos Crímenes, donde sale este señor, ¿cómo se llama? Ese señor sale en casi todas las películas mexicanas. Es el que sale igual en La Ley de Herodes, el que sale en la... ¿Damián Alcázar? Ese mero. Ah, sí, Él es Marco, sí. Sí. Tienes razón. Sí sale casi todas las películas. Pero bueno, Buenas películas, hay muy buenas buenas. películas, ¿no? Bien, Como sí. la que sigue, el libro que sigue, que tienes ahí en la mano, de La Ley de Herodes. Bueno, Que no es Ley de Herodes. sí, no es de la película. No es la Cabe película, pero hay aclarar, una película donde Damián Alcázar hace Sí. el papel más importante, ¿no? Exacto. Protagonista. Exacto, bueno, este no es una novela, son cuentos, ¿de acuerdo?
Eso es muy, muy, muy bonito decir aquí respecto a lo que hacía Ibargüengoitia, porque no nada más escribía novelas, como les decía, también escribió obras de teatro. De hecho, es lo primero que hizo, se estrenó con las obras de teatro, Ok. pero no le fue muy bien. No le fue muy bien, sus obras no se ponían en escena con esa facilidad. De hecho, tardó mucho en que el atentado de la obra que les hablaba al principio saliera ahí en escena, Sí. después de su publicación. Y también escribió, bueno, novelas y cuentos para Esta es una para serie adultos, de cuentos. como La Ley de Herodes, Ok. y también cuentos para niños. Tiene un libro de cuentos para niños, también muy picarescos los cuentos ¿Para niños picarescos? Sí, hay un cuento de niños de él que me encanta mucho, que se llama El Niño Triclinio ¿El niño y la Bella Dorotea. ¿El El niño Niño Triclinio y la Bella Dorotea, así se llama ese Niño, cuento. ok. Ese está en otro de sus libros. ¿Ok? En ese cuentito para niños, él dice que este niño pues vivía con sus hermanas y sus hermanas tenían a sus novios y todos eran muy felices. ¿Por qué? Porque aunque el niño triclinio no tenía amigos, pues le invitaban todo, le invitaban los helados, se lo llevaban al parque y todo, pero llega la Bella Dorotea. ¿Y qué pasa? Cuando llega la Bella Dorotea, pues los hermanos, las novias los novios de sus hermanas, pues quedan encantados, ¿no?, con la belleza de la Bella Dorotea. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, pues resulta que él se da cuenta de que la Bella Dorotea era una farsa. ¿Por qué? Porque usaba peluca. Y entonces agarra una concha de mar y porque él tenía que soltar esa verdad, o sea, nadie sabía, él lo descubrió, ¿no? Él lo descubrió y tiene que decirle a alguien. Y entonces agarra una concha de mar, se acerca y le dice: la Bella Dorotea es calva como mis nalgas. Al día siguiente, pues un vendaval vino muy fuerte y gritando: la Bella Dorotea la Bella Dorotea es calva como mis nalgas. Sí, ¿no? Entonces, pues son historias que también van para niños, ¿no? O sea, él no nada más se quedó para escribir para adultos nada más, como en esta historia. Esta compilación de cuentos de La Ley de Herodes. En hay varios cuentos. Yo ya publiqué igual uno la vez pasada que se llamaba What Became of Pampahash. ¿Sí lo leíste o no? No. Muy bueno, muy bueno. Prometo leerlo. Sí, Es en la lista. Es en la lista. este cuento sobre todo habla de cómo él vivía con una mujer muy gorda. Su novia no era Pampahash, ¿no? Muy gordo. Al final, pues, después de tantos malos tratos, después de tantas humillaciones, pues, la abandona, ¿no? Pero más o menos... Los malos tratos, ¿quién nos hacía? Ella, ¿sí? Ella hacia él, sí, Okay. pobre él era víctima siempre de las circunstancias. De hecho, en esta historia, pues, bueno, en estos cuentos, la mayoría de ellos, él es víctima de las circunstancias. Hace rato te he comentado de uno que habla sobre cómo él intentó comprar unos terrenos que fueron vendidos por jesuitas, creo, no mal recuerdo. Y él decía que finalmente cuando él quería construir en ese terreno, pues cuando ya iba a iniciar la construcción, el albañil le decía: es que hasta aquí, mi jefe. ¿Por qué? Porque ya empezó el terreno del vecino, pero pues, oye, mi terreno abarca más allá, ¿no? Entonces después resulta que conforme va pasando el tiempo, le van quitando el terreno y resulta ser que pues él había pagado por un terreno que ni siquiera le dieron en ningún momento y era de las personas que se lo vendieron en un principio, ¿no? Entonces, más o menos es el tono con el que él nos va contando las historias y sobre todo mostrando cómo hay un abuso de la autoridad y de la burocracia en nuestro México lindo y querido. Uno de esos males. No solo en libros, sino que es uno de los males que todavía seguimos aquejando, ¿no? La vida diaria. Sí, de hecho, dicen varios, ¿no? Que le dicen si estuviera él vivo ahorita, le dirían: ¿sabe qué, señor Iván? México sigue igual. México sigue igual, sigue padeciendo los mismos malestares, ¿no? Malestares como
dentro de la política, dentro de la vida diaria, ¿no? Con la burocracia, con todo lo que nos rodea en nuestro México lindo y querido, pero pues bueno, no hacía más él, y yo creo que es algo que me dejó mucho, sino que pues, reírnos de ello, Pues claro. y sacar, ¿no? A relucir ello por medio de esta forma. Pues entonces también hay otros textos que aquí no tenemos, que me gustaría invitarles a leer. Está el famoso texto, yo creo que este también es muy muy conocido porque tuvo un impacto dentro de México en el periodismo. Este libro se llama Las Muertas. Las muertes. ¿Y qué trata este libro? El caso de las Poquianchis. ¿Alguna vez escuchaste el caso de las Poquianchis? Sí, sí. La película es así. Está sí en la película, exacto. ¿Qué? Perdón, ahí sí él intervino con escribir la película, ¿no? Pues la verdad no sé. El guión, ¿no? No. El guión sí lo desconozco, pero Me parece que sí, él y de hecho José la Pacheco o algo así. estuve buscando recientemente y no la pude encontrar. No pude encontrar la de las muertas. Pero bueno, sí, bueno, voy a buscarlo y lo voy a ver. Muy bien. Pero ¿qué es lo curioso de toda esta novela? Me puse a investigar un poquito más. Yo la verdad es que de ese tema lo desconocí hasta que leí este libro. Y resulta ser que el periodismo se encargó de hacer todo esto un teatro, ¿no? Lo de las Poquianchis. Apareció en la alarma, ¿no? Sí, pero creo que decían que que estas hermanas que se dedicaban a la prostitución, a la trata de blancas, habían asesinado a bastantes mujeres, ¿no? Sí. Y que las encontraron enterradas en sus terrenos. Sí, cuando descubrieron todo el caso, había cuerpos por ahí enterrados. Entonces, bueno, eso es lo gracioso de esta novela, ¿no? Porque estaba leyendo las historias y decían que habían cientos y cientos de muertes ahí. Bueno, en realidad nada más hubo como 3 muertas, según Ibargüengoitia, ¿no? Él hizo una investigación exhaustiva sobre el caso y lo plasmó en esta novela de Las Muertas. Un trabajo periodístico a lo Truman Capote, ¿no? Decían. Exacto. Sí, así como a lo Truman Capote, a Sangre Fría, él tiene a Las Muertas, ¿no? Sí. Y revela este caso, ¿no? Y cómo es que el mismo periodismo se encargó de llevarlo a ese extremo, ¿no? De llegar a decir es que eran unas monstruos las señoras. Bueno, sí, cometieron un crimen muy grave, como el de la trata de blancas, y pues eso sí, yo creo que es de los cuales se les echó encima, ¿no? Pero cuando ya llegó la hora de la declaración, la descarga de pruebas y bueno, sobre todo se les acusó de los homicidios, se les acusó de cometer otros crímenes que tal vez ni siquiera venían al caso. ¿Por qué? Porque las prostitutas que estaban bajo su tutela, porque ellas las cuidaban, ¿no? Ellas se encargaron de echarle más allá sus salsa a sus tacos, ¿no? No, pues es que la señora nunca nos pagaba, pues, no les pagaban, pues, o sea, les pagaban, pero así como las tiendas de radio, ¿no? Claro. Ellas les pagaban, pero les daban alimentos, asilo, y de ahí bueno, esa práctica siempre ha sido en todos lados, por lo que veo en cuanto a ese tema, en una serie que vi en Canal 11 recién, Matryoshka, algo así se llamó, y les hacían lo mismo a las jóvenes rusas que se llevaban a Europa y de esa manera les iban cobrando todo lo que les daban, ¿no? O sea que eso es muy común en Sí, exacto. Entonces, todavía se sigue dando desafortunadamente en México, en zonas como... Zonas rurales, creo que Tlaxcala, Zacatecas, zonas donde todavía se sigue dando la trata de blancas, donde pues... Ahí, bueno, pues, como desde hace años, ¿no? Se les engaña, se les promete, incluso hoy en día se les enamora, lo cual es muy feo. Es peor ahora, y por redes sociales se las llevan. En aquel entonces, las hermanas Baladro son las que van a representar dentro de la novela. Dice Ibargüengoitia al principio, pone, esta historia es real, los personajes son ficticios. ¿Ok? Entonces todo lo que él va a contar y de lo que se va a encargar es de mostrarnos la verdad, qué es lo que ocurrió. Las prostitutas, como digo, ni siquiera fueron bastante el número, se intentó ocultar el crimen, enterrándolas en los campos que ellos tenían dentro de sus propiedades, pero no ascendía a más de
más de 4 asesinatos. Ok. Entonces, y de hecho, uno de ellos fue porque cuando se intentó hacer el aborto de la prostituta, pues el mal cuidado pues lo llevó a morir, ¿no? Otros dos, otras dos se murieron porque se estaban peleando por los dientes de oro de la primera muerte. Entonces, ellas habían regresado a su prostíbulo inicial y ahí ellos se supone que estaba clausurado. Entonces, pues eso fue el escándalo para ellas. ¿Por qué? Porque si encontraban el asesino, o sea, esa muerte, porque fue una muerte accidental. Ellas cayeron de un balcón al estar peleando y si llegaba la policía, pues iba a ser un problema muchísimo peor, ¿no? Muchísimo peor, porque ellas ni siquiera habían hecho algo al respecto. Y pues el último asesinato ni siquiera fue de ellas, fue de su cuñado, y eso porque ellas le dieron por encargo a que se quedara acá. Ellas le dieron por encargo a, no recuerdo si 4 prostitutas que habían visto esta muerte accidental y que iban a ir a decirle a la policía, ya se querían escapar y acusarlas, y entonces pues se las encargan en un rancho que tienen ellas y les dice, si se escapa alguna de ellas, la matas. Y pues él siguió la orden y pues ya se le iba a pelar y pum, la mató, ¿no? Entonces, de ahí no fueron más y la prensa se encargó. Pero aún así es privación de la libertad y es Exacto. La prostitución, todo eso. Entonces, es un caso bastante interesante, ¿no? Muy interesante. Pero no recuerdo la fecha de aparición de los periódicos. Yo he visto esos fue en los fotos. años 60, creo. ¿60 o los 70? Sí, más o menos. Sí, porque él escribió este libro en el 77. Entonces hizo todo un trabajo de investigación. Documentó. Exacto. Entonces, pues sí, él se encargó de mostrar la verdad. Y sí, de hecho, sí se les pusieron estos crímenes. Okay. Se les acusó de ello y pues se les condenó. Fueron a parar a la cárcel, ¿no? Y, sí, exacto. Y entonces, pues hay otro libro que igual yo no he leído, la verdad, del cual les recomendaremos. Igual ahí tenemos la tarea nosotros para que, a ver si el día de mañana hablamos de él. Los Pasos de López, más o menos he leído reseñas de él. Igual se trata de desmitificar historia, como en Los Relámpagos de Agosto, se trató de la época post-revolucionaria. En el caso de Los Pasos de López se va a tratar sobre la independencia de nuestro país. ¿Ok? Entonces, pues ya hablaremos si nos permiten. Aquí dejamos adelante. Y pues de aquí dejemos a Ibargüengoitia en paz y que siga ahí. Que siga descansando. Descansando y pues, ¿qué le podríamos decir a él en estos días? Como le dicen varios, sobre nuestra situación en el país. Digo, ya se acercan las elecciones. Aquí no hablamos de política, no, aquí no nos metemos en política. Pero pues él sí, ¿no? Él hacía mucho de eso, de satirizar a la política de su entonces. Decía él, mañana va a haber elecciones. Uy, ¿quién va a ganar? Bien sabemos, la dictadura perfecta, ¿no? La dictadura perfecta, ya hablaremos de ese Mario Vargas Llosa que vino a decirle aquí a Octavio Paz que estábamos en una dictadura perfecta, ¿no? Y que ellos defendían que era una dicta blanda, decían. Pero bueno, pues interesante. Aquí tenemos, bueno, como les recordamos, estamos en la biblioteca Manuel José Otón. Y aquí tenemos estos libros que pueden encontrar y venir a leer o pedir para llevárselos a domicilio. Entonces, los que estuvimos hablando, tenemos la ley de Herodes. Tenemos La mujer que no, esto decías que es igual, texto. Es aparece dentro de la ley de Herodes. Es un cuento. Herodes, y estas ruinas que ves, ahí se ve al revés, pero aquí está la muestra. Tenemos Maten al León, por supuesto, ahí está el avioncito, el primer avión que llega a la isla. Recuerden. Esos libros, bueno, los cuadros los pintó su esposa. Su esposa, decías que es la que... Joy Laville, sí, la que hizo estos cuadros de las portadas de los libros. Las portadas. Okay. Él es pues el que está aquí atrás, ¿no? ¿Ya lo conocieron? Ya lo pusimos para que lo conozcan. Sí. Muy galante, ¿no? Como él decía. Muy guapetón el muchacho. Editorial Joaquín Mortis, por si quieren buscarlo. Los Relámpagos de Agosto, dijimos que
esta parte de abajo es los pasos de López, decías que no teníamos aquí. Este sí, aquí está, pero Los este sí, pasos de para López. poder checarlo más adelante y con gusto hablar de él. Ok, entonces tenemos la ley de Herodes también. Ujú. Esa es otra. Esa es una que me está regalando aquí Jorge. Bueno, ya que aprovechando que estamos aquí en la biblioteca, queremos comentarles que tenemos una lectura de poesías de Carlos Pellicer con motivo de la conmemoración de su fallecimiento. Y esto será aquí en la biblioteca el día 16 de febrero, de 17 a 18 horas. Así que están cordialmente invitados. Vamos a ver si nuestra promotora cultural puede venir aquí a transmitir en vivo, a dar fe de lo que está ocurriendo Ilegalidad. de los poetas. Y si puede Víctor acompañarnos también, pues ya, Claro. ya nos ponemos de acuerdo. El día 16, que es jueves, viernes, ¿Martes? martes 16. No, ¿No? ¿De febrero? de febrero es viernes, ¿verdad? Es viernes. Es viernes de 5 a 6 de la tarde. Pues bueno, ya veremos si nosotros podemos hacer una transmisión en vivo, con nuestros compañeros, con nuestro gran amigo Jorge Sojo. Y bueno, el día de hoy pues dejamos pendiente. Y vamos a platicarle yo, como siempre, de una novelita ciencia ficción, una mezcla de terror, de horror. Seguramente vieron una película que se hizo, ¿qué sería? Por el 2010, con Will Smith, que se llama Soy Leyenda. La película es buena, la película, pero no está pegada a la novela. Esta novela de Soy Leyenda me parece que está hecha a principios de los 50, 1953, 54 creo, de Richard Matheson, y nos habla sobre un sobreviviente, Robert Neville, que es quien extrañamente se encuentra solo en el mundo. De repente despierta y se sabe solo. Sabe que hay un virus por ahí que ha afectado a todos sus vecinos y a toda la gente que conoce, a sus familiares, a sus amigos, y todos se transforman en una especie de zombies que se alimentan de sangre como vampiros. Eso es curioso porque se dice que de ahí se da un poco el origen de las cuestiones zombies en Estados Unidos, como esto de la noche de los zombies, o ¿cómo se llama esa película? ¿No te acuerdas que platicamos de esa película? Habla de zombies, pero curiosamente también es una mezcla ahí de vampiros zombies. Se mueven muy lentamente. Lo interesante de esta novela, en verdad, es que te encuentras, el personaje se encuentra completamente solo y te hace pensar qué ocurriría si en un momento dado te encuentras solo, o sea, pelearte con la soledad. O sea, no le queda de otra más que ponerse a tomar, a beber terriblemente. Empecé a arar en la tierra o a tomar. Bueno, en la novela de Will Smith, bueno, ya vemos que hay uso me parece que de internet y de cosas muy modernas que tenemos en la actualidad, pero esta novela fue hecha en los 50s y está ambientada a 1976, que es cuando empieza ahí, y de ahí se avienta hasta 1979. Si vieron la película, les va a hacer un poco de spoiler medianamente, aquí nos dice nuestro compañero, pero la novela, ¿leíste la novela? La novela, les recomiendo mucho la novela, es completamente distinta y con un final increíblemente bueno. O sea, de esos finales que se queda uno con ganas de aplaudirle. O sea, cierras el libro y aplaudes al escritor. Les digo, más o menos ya conocen la historia. Por ejemplo, uno de los grandes escritores o no reconocidos actualmente de literatura de terror, que es Stephen King, siempre ha dicho que esa es de una de sus novelas inspiradoras, ¿no? Por todo el terror que te mete al estar todo solo, al sentir que el día de mañana despiertas y vives completamente solo, que
parece que eres el único ser sobre la tierra, ¿no? Entonces es un conflicto muy, muy padre. Esa es mi recomendación para que busquen ese libro. Me parece que no es fácil de encontrarlo. Yo también lo busqué hace un tiempo y no estaba en librerías. De repente son de esos libros que editan muy poco y de repente desaparecen, ¿no? Yo tengo una versión de esas que regalaron en el gobierno de la Ciudad de México hace unos años, en el Zócalo, que teníamos que ir a formarnos y nos daban libros. Ahí viene en esa colección, yo tengo esa colección completita. Entonces, normalmente no los presto, así que busquen. Eso lo digo porque luego nos empiezan a pedir aquí. Seguramente nuestra directora de comunicaciones puede buscar el link y a quien quiera se los mandamos por correo. Recuerden que tenemos ya nuestro correo electrónico, que se llama igual que la página, que igual que el grupo, charla de libros, todo junto en minúsculas, @hotmail.com. Y si alguien quiere algún título, nuestra directora les puede hacer llegar estos libros para que los lean en PDF, y sí vale la pena. El libro que estuvimos hablando la semana pasada de una canción para Lía, finalmente sí me lo mandó y ya lo tengo aquí en mi iPad, así que después se los platicaré, ya que es de ciencia ficción y es de uno de mis géneros favoritos. Hay un libro que me suena semejante, o sea, esta visión post-apocalíptica, sobre todo este tema de la soledad, de Paul Auster. Sí, de Paul Auster, que ahorita, vino recientemente a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ajá, fue invitado, ¿no? Sí, fue invitado, semejante, nada más que en vez de ser un hombre, ahí es una mujer y está buscando a una persona. Y ¿Cómo se llama el libro? Estoy intentando recordar el nombre, si no se los menciono más adelante en el grupo. Es una novela donde igual esa muchacha tiene que... Ahí no hay zombies, sí no hay zombies, pero igualmente ella tiene que lidiar con un gobierno opresor y que también pues hace y deriva que la naturaleza humana, ¿no? O sea, sacar esa parte del hombre que es la parte violenta y lo que lo lleva a la orilla a buscar sobrevivir, ¿no? Entonces tiene que lidiar igual con esa parte de los hombres con los que se debe encontrar, mujeres, hombres, todos intentan sobrevivir. Entonces es algo muy, muy, muy característico, ¿no? de esa novela postapocalíptica, o sea, parte de la novela de ficción. Okay. Mostrar sobre todo a un personaje que tiene que luchar con su soledad y a la par... Que eso es lo más terrible, lo que nos hacen ver estos escritores, que encontrarse con la soledad es muy, muy terrible, ¿no? Es algo muy trágico. Muy trágico, pero bueno, pues el día de hoy ya no pudimos agradecer, no se ven ahí las personas que estuvieron conectadas. Ahorita Doralicia nos dijo que está desde Poza Rica, Veracruz. Saludos, Doralicia. Carlos Antonio Ramírez. Carlos Antonio, saludos, compañero Toño. Por aquí está Emanuel Montes de Oca, y también vi en un principio que estaba Edgar, por ahí estaba también. Bueno, todos sabemos que se conectan más tarde. El día de hoy fue un poco más temprano, fuera de la hora, pero sí va a seguir siendo de repente. Cuando estemos con Paquito, lo vamos a estar haciendo por ahí de las 8 de la noche, aquí en la biblioteca, por cuestiones de tiempo y distancia de todos. A todos nos queda muy lejos, entonces estaremos haciendo unas charlas entre 6, 5 y media, 6 de la tarde, porque aquí la directora vive en otro estado, no es el estado de ebriedad de como siempre está. Entonces, bueno, el día de hoy, pues nuevamente agradecemos a Jorge Sojo, encargado del turno vespertino de esta biblioteca, Manuel José Otón, que está aquí ubicado cerca de Itacuaya. ¿Qué colonia es? ¿Escandón está? No, San Miguel Chapultepec. San Miguel Chapultepec está ubicada esta biblioteca. Pues bueno, muchas gracias, Jorge, por recibirnos aquí. Gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros. Ahora sí, con la mano correcta. Estés pronto. Sí, claro. Con nosotros, y bueno, los invitamos a que nos sigan en este grupo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas noches. Adiós.